¿Cómo nos sentimos, hermanos? Pasó una tarde preciosa, estar juntos, tal vez un poquito agotados al estar sentados, pero escuchando diferentes ponencias de la palabra de Dios, y a la vez que agradecemos al doctor pues su presentación y que nos quedamos con ganas de escuchar la segunda parte, ¿no? Continuará. ¿Estamos de acuerdo con eso? Al punto, hermanos, que es un desafío para mí pues tratar de mantener el interés que él mantuvo en su presentación anterior. Participar de un momento de ayuno como tenemos hoy y de oración también, junto con testimonios y alabanzas que hemos escuchado, no representa, hermanos, voy a dar mi opinión, un sacrificio. Al contrario, es una ocasión en que sí, nos privamos de alimento, que después vamos a recuperar, no hay problema por eso. Un momento donde se expone la palabra de Dios y que tengamos lucidez para apreciar las bellezas que tiene la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que en algún momento me comprometo en traer de 3 o 4 artículos que el Espíritu de la Profecía publicó, están en inglés, en Review and Herald, que un jovencito puso en Facebook. Yo me quedé impresionado. Nunca había leído semejante concepto acerca del significado del ayuno vivido por Jesús en aquellos 40 días en el desierto. Impresionante. Que si pudiéramos tener acceso, que vamos a tener, para ver cómo lo presenta el Espíritu Santo, de modo que viendo lo que hizo Jesús, que realmente fue su sacrificio personal. Así el concepto es que si tuviéramos una pálida idea de lo que representó el ayuno para Jesús, no cederíamos fácilmente nosotros como hacemos en nuestras tentaciones. Seríamos más precavidos, más juiciosos, más enérgicos en nuestra lucha contra la tentación. Solamente el ayuno pudo darle a Jesús aquel poder y sabiduría que Dios quería dar a su Hijo para que al enfrentar al enemigo tuviera toda la capacidad que, hermanos, nosotros tenemos acceso a ella, pero no la estamos usando como debería ser. Así que voy a invitar a que abramos ese primer texto de Mateo capítulo 4. Desde el versículo 1 leemos así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lógicamente, hermanos, nos debiéramos imponer un periodo regular de ayuno. Ya el Maestro lo hizo por nosotros y adquirió toda la sabiduría por el poder de Dios y la revelación del Antiguo Testamento para tener toda la batería de elementos con los cuales enseñarnos. Y entre esas cosas que Él enseña, 2 querría compartir. Una es la que aparece en Mateo capítulo 6, leemos un poquito después ahora, sobre el ayuno, texto que nos es conocido. Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Recordemos que hoy estudiamos acerca de lo que es un hipócrita. Es un actor, recordemos. Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, más bien lava tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que tú ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y mis hermanos, participar de ese evento tan precioso como es tener momentos de ayuno dedicado a Dios y que nadie vea nuestra situación externa, que si hemos estado arrodillados pues nos limpiamos allí el cubre rodillas de la ropa, nos arreglamos la cara, nos ponemos más bonitos, que nadie mire, nos vemos con Dios. Y en el ayuno, hermanos, que es lo que vamos a mirar ahora, aprender algo que Dios quiere enseñarnos. El texto lo miramos hoy. Lo había leído el hermano Raúl. Un texto que a él le gustó. Recuerden que él dijo, lo había leído en la mañana. Si prestamos atención a cuando se nos dicen algunas cosas. Y que él lo querría compartir de lo que él miró allí en el texto. Pues vamos, hermanos, a estudiarlo.
Así que, hermano Raúl, sigue en pie, que usted lo quiera compartir en algún momento cuando usted desee, lo que usted aprendió de Isaías 58. Pero vamos, hermanos, un enfoque totalmente nuevo, diferente, que el Señor propone respecto del significado y la práctica del ayuno. Al punto, hermanos, que ese verdadero ayuno que aparece ahí, deberíamos practicarlo con más frecuencia. Vamos entonces a Isaías 58. Desde el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a su Dios. ¿Por qué? Dicen ellos, ayunamos, pero no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te das por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Hoy, hermanos, queremos hablar del gusto de Dios, que es distinto. Y es posible que a algunos nos ponga incómodos ese gusto de Dios. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Quedémonos con el concepto de los debates, las contiendas. Si bien el doctor Quirós nos decía que puede placer, y coincido con él, hermanos, en que son necesarios los debates y las contiendas. Así lo expresa 1 Corintios 11:19. Es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. No que haya un beneficio en sí en el debate, en la contienda, pero cuando aparece, enhorabuena para que aparezca, para que así entonces podamos discernir entre el trigo y la cizaña. Los que son aprobados por causa de esa disensión, de ese problema. Pero en este texto se está hablando de cuando puntualmente uno hace ayuno para combatir, para debatir. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno, y ahí comienza, hermanos, a darnos la imagen que tenemos nosotros de ayuno y la imagen que tiene Dios. Y yo querría proponer la imagen de Dios. Va a ser nueva. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Pregunto, hermanos, de los que estamos aquí, que han participado del ayuno, y seguramente la mayoría, creo que todos, no hemos tomado alimentos, ¿nos sentimos un poquito decaídos? ¿No? Algunos, otros sí. Depende de la constitución física, ¿sí? Pero he aquí que si algún hermano se trae su fruta por allí y la come, y el otro hermano por allá se trae su jugo y lo toma, ¿haríamos objeciones? Pastor, ya está creando un debate usted. Yo la quería más sencilla, más simple, que estemos todos parejitos como los niños vestidos en la escuela, todos con el mismo uniforme. Pero aquí que aparece uno, un Contreras que hace algo distinto. Porque, hermanos, el texto va a hablar de que esa forma de quedarse como en ayunas, yo necesito comer, discúlpeme mi hermano, usted propone el ayuno, pero yo no puedo estar en ayunas porque tengo que manejar. Hasta me duele la cabeza, temo desmayarme. Quiero escuchar la palabra de Dios, pero necesito ingerir algo. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Le objetaríamos? El texto acá está hablando que ese enfoque de ayuno crea debate y Dios no quiere saber nada de ese tipo de debate. Es pérdida de tiempo. El otro ayuno es el que sí vale la pena tener debate. El ayuno de Dios. El ayuno del enfoque de Dios. No este ayuno, hermano, que si estamos como junco, que si nos la aguantamos, que si nos vamos a desmayar, como no me quiero desmayar voy a tomar algo, pero como no quiero que me señalen con el dedo, me voy a esconder por ahí atrás, ahí como algo, porque no doy más y luego vengo y ya, sigo adelante. Pero que nadie me ve porque si me ven, ¿qué pasó? No pudiste aguantar. Y estamos en un debate, hermanos, del ayuno carnal, o físico, el ayuno del hombre, el que Jesús pone acá en este texto. El otro ayuno merece mucho más debate. Miremos. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco
y haga cama de silicio y de ceniza, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien, ahí viene el otro ayuno? Y en este versículo 6, hermanos, el Señor habla de una manera espiritual, pero si no quedó claro, el versículo 7 habla de forma bien práctica, y de ese ayuno queremos hablar. Y hermanos, si alguien propone que practiquemos este ayuno, creo yo, porque es palabra de Dios, que recibe el aplauso del Señor. Es el ayuno práctico. Para eso venimos acá, hermanos, para que nuestra mente esté liberada, tranquila, no pesada con la digestión. Enhorabuena, hermano, porque algunos quizá pudo haber tenido sopor, y no hay problema. Hermanos, somos de carne y algunos estarán acostumbrados, otros menos. Hay quien puede caminar más metros y el otro puede menos, y este se cansa más rápido, el otro menos. Hermanos, no nos vamos a juzgar. Lo que importa es que tuvimos tiempo para escuchar, y escuchar esto del versículo 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hermanos, el Señor se expresa, pero es un lenguaje espiritual. Y a veces como es espiritual, pues no lo entendemos, nos cuesta, pero cuando es práctico, no hay otra interpretación, que es el siguiente versículo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y de esto queremos hablar, hermanos, del versículo 7. La parte práctica, un ayuno como quiere Dios. Mis hermanos, ¿cómo nos sentimos haciendo alguna obra misionera y que a veces al hacerla tenemos conflictos en casa? Si mi esposa me permite, yo quisiera contar una experiencia que hemos tenido. Ella me acompaña siempre y siempre le consulto, es mi buena compañera, pero en muchos casos diferimos. Y ustedes, lo que voy a contar ahora, pueden apoyarla a ella o a mí, no sé. Pero expresa lo que el texto dice. Un debate ahora, ¿no? Un debate. Estaba con mi hijo mirando, no sé si era un documental en la noche con Josué. Ya en la medianoche, listo, que eran los únicos que quedábamos, el resto durmiendo. Y entonces, para ir a dormirnos, y tocan la puerta. Y él y yo escuchamos. Y como la puerta pues no tenía mirilla, y entonces nos acercamos. ¿Escuchaste, Josué? Sí. Alguien toca allí. Y entonces le digo, ¿quién es? Disculpe, señor, estoy buscando ayuda, una voz femenina. Sí, ¿qué desea? Por favor, pido auxilio. Mi novio me botó a 1,5 cuadras de acá, de lo que yo pude escuchar. Y me tiró mis valijas, todo acá, y estoy golpeando puerta por puerta acá del vecindario. Y nadie me auxilia. Mi esposa profundamente dormida. Mis otros hijos también. Y lo miro a Josué. Josué, papá, lo que tú hagas. Y entonces uno, hermano, si nos enternecemos o no, con riesgo o no. Porque ya me anticipo, hermanos, que tuve problemas con mi señora porque abrí la puerta a alguien desconocido. Eso se enteró después ella. Con riesgo de que alguien venga y haga daño a toda la familia. ¿Pero qué hago? ¿Abro la puerta o no la abro? Pues me jugué. Y efectivamente era una mujer. Gracias, porque estoy tocando acá en todo el vecindario. Es que era medianoche. ¿Quién va a abrir? Y yo no pude mirar por la mirilla si era cierto o no. Y entonces, pues, Josué le dije, cuídame las espaldas a ver qué pasa acá. Y abrimos y la dama, pues, cuenta su historia. Por favor, deme el teléfono, yo hablo a mis parientes por acá, que me pasen a buscar porque estoy desolado. Está bien, tome el teléfono. Y llamó 3, 4 veces, 5, y no le contestó nadie. Y qué cosa, qué hago ahora, tengo mi valija, todo botado en la calle a 1,5 cuadras de acá. Mi novio me botó todo. Y entonces le dije a Josué, ¿qué te parece, Josué? Vamos a socorrerla. Y efectivamente, pues era llevarla a esta dama, ¿y dónde están sus cosas? Allá. Y vamos, y saco el vehículo y llevar, con riesgo, hermanos. Si había gente maleante por ahí, que entran en casa, ¿ustedes entienden ahora, mi esposa?
¿Por qué lado ustedes se inclinarían? ¿Por el lado de la prudencia? ¿El lado de la sensibilidad? No sé por qué lado. Finalmente, pues, llevo a esta señora y recogemos las cosas de la calle, voy con Josué y vamos al domicilio donde, lejos, me perdí allí en Palmdale. Y si voy ahora no sé dónde fue, pero ahí la dejé. Y regresé feliz, mi hijo también, contento de la obra misionera. Llego a casa y mi esposa ya se despierta. ¿Qué pasó? Yo escuché algún ruido. Y yo pensé que ustedes se venían ya. Y le cuento. Y hermanos, ustedes ya se imaginan el resto de la historia. ¿Sí? Mi esposa se ríe también. ¿Qué haríamos ahí? ¿Saben? No juzguemos. Tuve discusión con ella, le dije, mira, yo sé, sí, pero tu familia, tus otros hijos, abriste la puerta, en fin, todo el resto, hermanos. Prudencia, por un lado. Por el otro lado, otros sentimientos. Caridad. Mis hermanos, con esto quiero contar, gracias a Dios la historia terminó bien, pero quiero contar que el texto habla de cosas prácticas. ¿Y cuántas veces nos vemos confrontados, a veces hasta con un ser amado o un hijo, y hay que pensar rápidamente, ¿qué hago? Y si aún hacemos algo, puede darse vuelta y recibir perjuicio, porque quisimos hacer el bien y salió mal. Y supongo, hermanos, que ustedes tendrán sus testimonios personales. En alguna ocasión, pues, con mi esposa, recién casados, alojamos a alguien desconocido, pidiendo auxilio. Y miramos, por favor, y hicimos pasar. Y estuvo 1 o 2 días, y cuando voy a la conferencia cuento, ¿quién? ¿Fulano? ¿Es así, sí? ¿Y se llama tanto? Ese es mi pariente, no lo tengas en casa, no, es mi pariente. ¿De veras? Y así fue, que felizmente no sufrimos perjuicio, pero hubo que despedirlo también. ¿Saben, hermanos, que podemos sufrir no solamente la artritis o el endurecimiento de las arterias físicas, sino mentales, morales, acá? Y eso es muy grave. Cuando perdemos, ¿qué cosa? Sensibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas salieron mal, porque no fuimos juiciosos, porque nos apresuramos, nos confiamos, no detectamos ciertas cosas. Y en consecuencia, al sufrir ello, pues decimos, no, ya, como dice un dicho, el que se quemó con leche, cuando ve la vaca llora. Si ya me pasó esto, yo no puedo ya no voy a confiar. Querría hacerle bien, pero no puedo. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es cierto, hermanos. Pero también es cierto este mandato que aparece acá. Este es el ayuno que yo quiero. Tú te pones tu cuerpo como junco, te humillas y pasas hambre. Pero yo quiero este ayuno. Hasta, hermanos, que no me gustaría que pasemos un tiempo. Y si les parece, podríamos pasar. Así como la hermana contó un testimonio. Si alguien desea, aquí con la autorización de mis colaboradores de este lado, que podamos traer testimonios de obras de caridad que habremos hecho y que fuimos edificados y que nos enseñen la lección. Si alguien quiere, venga acá. Yo quisiera dedicar este tiempo que tenemos a explorar este versículo 7. Si alguien en su corazón siente, yo tengo un testimonio, esto me pasó, y quizás esto edifique a mis hermanos, porque de este error que cometí, de este acierto que me pasó, puedo enseñar y decir algo. Si alguien lo siente, hermano, siéntese libre, venga acá. Y así todos aprendemos. Yo le digo, hermanos, que con lo que conté de mi experiencia personal, yo la entiendo a mi esposa y no le voy a cuestionar. Ella miró lo suyo, su familia. Yo miré por otro lado, tocó el corazón. Las dos cosas creo que son correctas. ¿Cómo hacerlas convivir juntas? El punto primero, hermanos, es no perder sensibilidad. Aunque el mal aumente por todos lados, sigámonos siendo sensibles, atentos. Cuando nos escuchamos de situaciones de hermanos o hermanas que están en alguna desgracia, y no solamente hermanos de la iglesia, a veces hasta vecinos. En algunos puede surgir el pensamiento, ¿por qué tengo que ayudar si él está cosechando lo que merece? Esa es la ley de la vida. Así sembró, así le va. Y actuamos de esa manera, hermanos. ¿Les parece que el Señor Jesús haría así con nosotros?
La misericordia es eso, es piedad, amor para con el descarriado, que puede ser que esté pagando lo que esté pagando, hermano, es verdad. Pero el Señor desde el cielo nos da su ejemplo, cuando hace salir el sol sobre buenos, pero además sobre malos también, que no lo merecen. Entonces, ese amor, que lo podamos tener, eso es ayuno. Y hablamos muy poco de ello. Bien, hermanos, vamos a seguir con el texto 7, pero vamos a ir a un texto del Nuevo Testamento donde uno que oía estas historias las dio vuelta. Y yo quisiera que aprendiéramos lección de este señor, yo casi diría hasta adventista del séptimo día. Un hombre de los que está allí adelante, escuchando y con un amén, pero en un momento se las ingenió para desviar la atención. Y cómo Jesús volvió otra vez a la carga, pero la enfocó sobre este señor. Esta historia aparece en Lucas capítulo 14, la atención a los necesitados, la parte práctica de un ayuno. Lucas capítulo 14. Desde el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria o aprobación o aplauso delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que lo había convidado. Fíjense, hermanos, que acá hay un diálogo entre Jesús y el dueño de la casa, el que invitó. Porque luego la lección se va a referir a otra persona, pero con las mismas palabras. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Notemos esto ahora, hermanos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa desvió la conversación. Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Sí se percibe, hermanos, Jesús está hablando de deberes prácticos. Si alguien te invita, no devuelvas la invitación a la gente rica o tus parientes o a quien te invitó. Búscate a la gente que no te lo puede pagar. A eso invítalos, y si haces una buena comida y fiesta, trae a esa gente. Y este señor pues desvía la atención. Feliz el que está en el reino de Dios. Y hermanos, Jesús captó ese mensaje. Era desviar de un deber práctico. Cuidémonos. De veras que si escuchamos los deberes prácticos, si algún hermano dice de corazón: amén, amén, que se predique, que se haga esto. Que llevemos esta tarea, hermanos. Miren cómo sigue la historia. Entonces Jesús le dice a la tal persona: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dice: he comprado yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dice: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dice a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá. Y fíjense, hermanos, al comparar el versículo 21 con el versículo 13,
son los mismos personajes, en el mismo orden. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, esta lección es sumamente importante. Y habla de los pretextos que nosotros ponemos en forma práctica, a pesar de que cantemos alabanzas. Bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Pero Dios mira que la tal persona tiene pretextos, por lo cual no hace lo que hay que hacer. Y esto es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, hermanos, nuestro primer deber, un deber práctico. Vamos otra vez a Isaías capítulo 58, versículo 7. Retomamos el texto. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Quiero contarles, hermanos, como testimonio que ojalá que nos inspire, a mí me motiva y que oremos también. Sigo en contacto con este sacerdote que conocí en el velatorio y sepelio del esposo de la hermana María Correa. Varios hermanos y hermanas pues lo conocieron también cuando fue aquel jueves y viernes. Y pues él hizo su presentación, su participación en el velatorio, me tocó a mí, lo mismo en el funeral al día siguiente. Y el hombre luego se acercó y entablamos una conversación agradable. Él tiene ciertas situación para con su organización, su institución católica. Entonces me entregó una tarjetita. Al día o 2 días lo llamo y no recibí contestación por 3 o 4 semanas. Y sorpresivamente me llama. Y casi no reconozco quién me llama. Soy fulano. Oh, sí. Y entonces acordamos de encontrarnos. Fue un jueves. Y ahora, hermanos, me está haciendo una invitación y que yo no quiero desaprovechar. Y es participar de un seminario donde yo pueda dar una parte para su gente católica aquí en Pasadena. Va a ser uno de estos días que vienen por delante. Previa conversación que tendremos de cuál va a ser el tema que yo voy a tocar. Y el interés de él, hermanos, es esta parte práctica. Es un hombre muy preparado, es psicólogo. Y él me contaba, cuando charlamos la primera vez, los libros que tiene, lo que estudia, lo que lee, pero ve a la gente con problemas, la parte práctica, y él se enternece y quiere levantar una clínica con un doctor católico amigo, también crítico, como él. Él tiene su situación crítica con su organización, pero dedicarse a la gente con necesidad, es lo que él quiere hacer. Y mis hermanos, decimos que es católico y yo que no quiero trabajar con él y que el hombre conozca el mensaje que tenemos. Pero en la parte práctica hay mucha gente que lo está haciendo. Yo les quiero animar, hermanos, hagámoslo nosotros también. Dediquemos tiempo. No es el ayuno que yo te estoy ordenando que tú busques a los pobres y les ayudes. En una familia hubo un problema. El jovencito de la familia, él es creyente y tiene ese sentido como joven, 20 años quizás, que le nace el sentimiento de ayudar a aquellos que ven desvalidos, que él ve desvalidos. Entonces anda por ahí en la calle caminando o en su vehículo y en eso ve a alguien y se acerca y le da. En cierta ocasión le hizo raite a alguien que andaba con pulgas, era un hombre muy maltratado, abandonado, y que estaba sin higiene. Y entonces lo llevó en su carro y quedaron las pulgas y el mal olor en el carro. Cuando cumplió su tarea, vino feliz, en fin, contó, pero la familia interviene.
¿Por qué el mal olor en ese carro? Es el carro de la familia. Y había mal olor. ¿Qué pasó? ¿Que alguien puso algo feo acá? Y el olor le costó días que saliera, porque el Señor andaba con ropa sucia. Pero a este jovencito no le importó sino hacer la obra misionera. Y esa familia pues le habló a ese joven. Mira, cuando tú hagas obra misionera, yo sé, pero me partía el alma verlo como estaba. Pregunto, hermanos, ¿nos nace el sentimiento de ayudar al desvalido, al que está en peor condición que nosotros, que tiene necesidad? ¿Saben? Tenemos que desarrollar esa actitud. Si nos invitan a ir a un lugar donde el que está allí tiene mal olor o tiene pulgas. Yo por necesidad de colportaje tuve que meterme en zonas donde para poder vender cuando era jovencito para pagar mis estudios. Y recuerdo que entré a una casa donde no sabía con qué me encontraba con tal de vender la revista. No logré vender la revista, pero me llevé algo de ahí. ¿Qué fue? Pulgas. De veras. Entonces me higienicé todo, miré la ropa y tenía pulgas. Mis hermanos, con esto quiero decir que si el texto está diciendo claramente, ese es el tipo de ayuno que yo quiero, que te metas en el barro, que ayudes a la gente, busca a la gente que anda con necesidad, no que te escondas de tu hermano. A veces, hermanos, nos puede pasar, aún aquí dentro de la iglesia, que podemos estar evitando encontrarnos con cierto hermano, porque no andamos bien. Voy a invitar a que leamos el texto de Zacarías. Ahí aparece la misma mención también de no escondernos del hermano. Penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 8, versículo 16 en adelante. Fíjense, hermanos, si esto habla el Señor y en forma bien práctica, miren cómo lo dice. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del 10º, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Capítulo 7, versículo 9, otra vez práctico. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Si nos andamos escondiendo, hermanos, o pensando mal, por lo cual nos escondemos, y aparece el hermano X allí caminando, y entonces como tenemos algún mal pensamiento, ese hermano es el que causa problemas. Este hermano es el que dijo tal cosa de mí. Como decía el doctor allí, que Jesús aprendió por lo que padeció la obediencia. Que entonces el padecimiento es una muy buena escuela para aprender sumisión. Y entonces en lugar de apreciar la presencia del hermano, estamos viéndolo como un estorbo. Ojalá no estuviera ese hermano. Yo pasaría un sábado feliz. Hermanos, si pensamos así, seamos más que conscientes, Dios no lo puede aprobar. Al contrario, ojalá aparezca ese hermano. Así yo curo mi problema que tengo, porque es posible que lo tenga. Pregunto, hermanos, ¿hay algún caso que usted tenga en el cual le cuesta perdonar? Donde usted recuerde, yo tengo algo y me cuesta. Y si el hermano aparece, ojalá no aparezca, porque entonces sí, yo estoy aliviado, estoy tranquilo. Pero si el hermano aparece, reflota, sale a luz. ¿Sí? Si es así, hermanos, enhorabuena de decir que aparezca mi hermano. Así yo, que tengo mi problema, lo tengo que resolver. A esto se refiere el texto. No te escondes de tu hermano, no pienses mal de tu hermano. Hablen verdad uno con otro. Este es el ayuno práctico. ¿No les parece, hermanos?
Esa es la voluntad del Señor. Nuevamente volvemos a Isaías 58, 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Dios bendeciría grandemente, mis hermanos, e incluso nuestra iglesia, si tomamos esta precaución. Si vienen visitas a la iglesia a las cuales invitamos a comer, y felizmente por la gracia de Dios hay buen servicio de Patlac todos los sábados, las hermanas con sacrificio traen la comida y se disfruta. Y entonces una visita puede venir y encontrar un momento de comida agradable, nos gusta a todos. Pero después de ello, hermanos, ¿qué hacemos? En algunas iglesias no se sirve el Patlac, no hay. Y entonces viene la visita. Qué bonito es pensar de invitar a esa visita que no se vaya sin que conozca nuestra casa. Y al conocer nuestro hogar, hermano, por supuesto, tenemos todo preparado en la casa, hemos arreglado, viernes, en fin, dejarlo bonito para que cuando llegue el sábado encuentre otro ambiente. Yo agradezco tanto, hermanos, lo que han hecho por mí cuando yo era jovencito de 18 años, cuando en mis francos del fin de semana, durante el tiempo de servicio militar, y al ir a una iglesia adventista, una hermana me miró, ¿usted joven? ¿Está de visita acá? Sí, yo vengo de otra provincia, pero hago mis ejercicios de servicio militar acá en esta provincia. Mi familia está a 700 kilómetros. Oh, mire, pero qué bueno que vino acá. Y se las ingeniaron, hermanos. Y yo me sentía tan a gusto con esa gente. Además de escuchar la palabra de Dios que me interesaba. Y luego entonces que me llevan a su lugar para comer, vi otro mundo, hermanos. Allí el matrimonio, los hijos, en contraste con lo que era mi casa, mi madre y mis hermanos. Imaginemos lo que es un hogar común. Ver acá un remanso de paz. Qué lección que me dejaron. ¿No haríamos lo mismo nosotros, hermanos? Invitando a la gente que venga a nuestra casa. Tal vez alguien diría, pastor, mi casa no está en condiciones. Tengo problemas con mi cónyuge, problemas con mis hijos, hay desorden. Es cierto que puede haberlo, pero no podemos mejorar, hermanos, para que a ese alberguemos en casa, como dice el texto, al pobre tú albergues en casa, aunque sea un sábado, para que mire otro estilo de vida. A mí me impactó. Todavía recuerdo, hermanos, de esta gente la primera vez y de otra familia que yo iba regularmente los sábados. Qué trato agradable, qué trato amoroso. No imaginaba que existiera eso en la tierra, porque mi visión era las peleas y gritos que había en mi familia, entre mis hermanos y mi madre. Saben, hermanos, podemos hacer mucho por la gente. Este es el ayuno práctico. Pregunto todavía, ¿habrá algún hermano que quiera contar un testimonio? Rodolfo, venga por acá. Que edifique, que nos cuente algo de lo que es el servicio de caridad a un prójimo. Y alguna lección que podamos sacar. Buenas noches, hermanos, tardes. El testimonio que les voy a contar quizás no es para halagarme, para que digan, mira lo que... Lo voy a contar con el propósito de que vean lo que hicieron conmigo en el pasado. Yo llevé una vida muy vaga, muy triste, pero siempre hubo alguien que me tendió la mano. A pesar de que estoy lleno de tatuajes, todo, siempre hubo alguien que me invitó a su casa a bañarme, a cambiarme. Cuando llegué a la iglesia, conocí el mensaje, empecé a practicar automáticamente sin mirar a las personas lo que hicieron conmigo. No sé si Dios me las ponía enfrente a las personas, yo no las buscaba. Cierta vez encontré a un muchacho que apenas podía hablar, se acababa de bajar del tren, y ahí con su voz me decía que le dieron un navajazo y le cortaron algo, una vena, que apenas podía hablar. Me lo llevé a mi casa, allí estuvo conmigo. Ese muchacho después me llevó a dos que también se bajaron del tren, y les ayudé con ropa y comida.
Después conocí a un jovencito, ese fue muy chistoso, lo llevó un joven a la iglesia, día de conferencias, y tengo la costumbre de saludar, lo saludé, y el joven que lo llevó me decía, ¡Ey, esa corona es mía! Le digo, yo nomás lo estoy saludando, invitándole que se sienta bien. El joven no tenía dónde vivir, era borrachito, lo llevé a mi casa, lo vestí, le di ropa, comió en mi casa. De esa manera después los hermanos, porque vivía en una comunidad de puras casitas de hermanos de la iglesia, los hermanos empezaron a ver que me gustaba vivir de esa manera. Llegaban familiares de ellos y decían, el hermano Toledo siempre tiene un espacio. Y así, hermano Toledo, llegó mi familia, puede estar con usted. Pero yo vivía en un departamento de 2 recámaras y mi sala, tenía 3 hijos. Nunca vi el peligro, hermanos, hacia mis hijos. Simplemente hacía lo que hicieron conmigo. De tal manera que me pusieron el buen samaritano en la iglesia del monte. A todo mundo llegaba alguien a dar un concierto y no tenían para pagarle un hotel. El hermano Toledo. Y yo con gusto los llevaba a la casa, a los hermanos que venían a dar el concierto, a los predicadores que llegaban a predicar de otros estados. Hermano Toledo, ¿puede llevarlo a su casa? Sí. Hermanos, se siente bonito hacer eso. Nunca miré el qué agarrar de ellos. Una vez venía un joven de Belice a estudiar, era estudiante. Llegó a la casa, hermano, ¿usted es el hermano Toledo? Sí, míreme, yo tuve en mi casa a su mamá de él. Yo no sé cómo llegó a la casa. Pues la mamá cuando llegó a Belice le dice, mira, llega a la iglesia del monte y busca al hermano Toledo. Es un joven, como dice el pastor, pero su sudor era muy fuerte, llenaba toda la casa. Y yo decía, la que era mi esposa, así, dile a este hombre que se bañe. Le digo, yo no puedo hacer eso. Era estudiante de teología. Y así, hermanos, a tal grado que me gané el buen samaritano. Es una experiencia bonita. Es una experiencia bonita que no me siento raro al hacerlo, pero lo que sí les digo que hubo hermanos que empezaron a notar eso y me empezaron a decir, no lo haga. Le digo, ¿por qué? Tiene familia, tiene esposa. ¿Usted no ve los peligros? Me robaron televisiones, me robaron pero como casi no mirábamos televisión, ni me daba cuenta. Hasta el tiempo, le digo, oye, ¿y la televisión que había allí? ¿Sabe? No supimos cuándo desapareció ni nada. Pero hermanos, se siente bien bonito hacer eso. Hoy en día, no sé, yo creo que sí lo haría, no sé. Pero lo que les quiero decir que Dios nos lo pide que lo hagamos, hermanos. Como dice el pastor, quizás va a traer contienda a la casa, la esposa, los hijos. Yo nunca vi peligros, solamente lo hice porque lo hicieron conmigo. Y Dios me bendijo grandemente, sin hablar inglés, sin nada. Me dio una casa grandísima, me dio un trabajo. Mi forma de carácter fue cambiando. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, hermanos, que sin darme cuenta yo, y muchos decían, oye Toledo, Dios te ha bendecido mucho, mira, una persona ilegal, sin hablar inglés, y mira cómo te ha prosperado. Y yo no me daba cuenta de lo que otros sí miraban, en cómo Dios prosperaba, porque hay bendición, hermanos, aunque uno no las busca ayudando a otra persona, simplemente lo hace porque quiere hacerlo. Pero Dios bendice, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos. Seguramente que habrá más testimonios, ¿sí?, que queramos contar. ¿Habrá más? ¿Uno más que queramos contar? Creo que su nombre es Saúl. 70 años, como hermano adventista. Mucha experiencia, hermanos. Recordemos un estudio que estamos haciendo de Isaías 58:7. El verdadero ayuno como Dios quiere que lo hagamos en obras de bien para con los necesitados. Hermanos,
Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta tarde, o el día, porque aquí he estado con ustedes. Dios está tan pendiente de nosotros que ustedes no se pueden imaginar. No se pueden imaginar. Podemos estar en las cosas del mundo, pero el Señor ya sabe que nos vamos a llegar y nos vamos a introducir en sus caminos. Yo decía esta mañana, me bauticé a la edad de 17 años y 3 o 4 años estuve, como dicen, en forma, como se puede vivir en el adventismo. Yo conocía la verdad, sabía todo, pero me desvié del camino. Pero el Señor me puso a estudiar, aún andando en cosas que no eran buenas. El Señor me puso a estudiar. Y si por algo soy adventista todavía, es porque estudié el Espíritu de Profecía, lo he estudiado bastante. Puedo un poquito, ¿verdad?, de eso. Pero lo que les quiero contar es esto, hermanos. Yo me quedé completamente sorprendido. Estábamos más o menos por el año 87 de la guerra civil en El Salvador. Venía yo de una región que se llama la región del Oriente. Y me agarró el mediodía en la carretera. Por esos días nadie podía parquear para descansar un momentito porque lo asaltaban. Cualquiera lo asaltaba. De las casas que estaban a abrir la carretera le caían encima a uno. Ese día yo comencé a cantar para no dormir porque el sueño me dominaba completamente. Comencé a cantar, hacía una cosa que otra por no dormirme, pero la verdad que yo no sentí cuando me quedé dormido en el timón. Los que manejamos sabemos lo que pasa, el carro se sale de la carretera, ¿verdad? No sé cuánto tiempo pasé yo dormido, supongo que ha sido un tiempo pequeño, o no sé, la verdad. Pero cuando yo vine a despertar, oigan ustedes, cuando yo vine a despertar, hermanos, fue en una curva bien cerrada. Y yo iba en la mera panza de la curva. Cuando pasó un tráiler y me despertó. Y yo iba con mis brazos caídos y alguien llevaba el timón. Alguien llevaba el timón, era un ángel. Eso me hizo pensar muchas cosas. Dije yo, el Señor por algo me está reservando la vida, porque no es por gusto eso. Es porque hay un algo y hasta este momento he hecho muchas cosas que le agradan al Señor. Estoy en los caminos de Dios, pero con toda la sinceridad del caso, ¿verdad? Y todavía sigo pensando, digo yo, bueno, yo ya tengo una edad en la cual yo no debería estar predicando ni caminar pudiera ya, pues, ¿verdad? Todos saben que tengo 86 años para gloria de Dios, no para gloria de Dios. Entonces, me puse a pensar yo, bueno, ¿y por qué el Señor me salvó? Porque no solo es una vez, hermano, son como 9 veces. Yo les cuento todas las cosas que me han pasado, ¿no? Y digo, qué maravilloso es mi Padre. Una vez le dije al Padre, Padre, dime por qué razón uno de mis hijos está pasando por una situación bien difícil y teniendo una buena profesión. Y un día, mientras yo estaba oyendo el noticiero, me interrumpió la mente. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Lo tengo pasando por el desierto, me dijo. Imaginémonos qué quiere decir eso, ¿verdad? Bueno, pues así, hermanos, como les digo, para los que estamos en contacto con las cosas proféticas, sabemos que el tiempo, los 6,000 años terminan en el 2031, o sea, ya lo dijo la sierva del Señor y lo sabemos todos. Y el 2031 yo voy a tener 100 años. Y yo digo, ¿qué? No creo que voy a estar, pero
Para nada voy a existir en este mundo ya. Pero el otro día me puse a pensar. El caso de Matusalén. Matusalén es el hombre que más vivió porque el Señor le alargó la vida hasta 969 años. Le alargó la vida. ¿Por qué? Porque era un testimonio viviente de la venida del diluvio. El juicio viene. Por eso vivió todos esos años. Así es que yo no sé si el Señor me va a alargar la vida o qué. Porque el único propósito mío es tratar de servirle y enseñarles a otros, hermanos. Ese es el único, o mejor digo, el único, ¿cómo? Propósito, ¿verdad? Gracias a Dios. Y en otra ocasión, tal vez le puedo contar otro más que el Señor me ha dado. Gracias, mi hermano. Qué tremendo, hermanos, cuando se tiene tantos años encima, acompañando al Señor. Si nos acordamos de Enoc, que había caminado tantos años con el Señor y que Dios traspuso a Enoc, se lo llevó, porque Dios quiere que nosotros caminemos acá en la tierra con Él. Pero caminemos ¿de qué manera? Acordándonos del versículo 7. Lo leemos otra vez para ir concluyendo. 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo tú lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Yo quiero proponerles, hermanos, que en esta ocasión tomemos un voto personal, tomemos una actitud especial para con la gente en necesidad, cualquiera sea. Que si alguna persona está con necesidad material, el hambre, como dice acá, el pobre al cual albergar en casa, que es cierto que tenemos que ser prudentes, es cierto también que tenemos que buscar acuerdos con la familia. Si traemos a alguien en necesidad de la casa y trae discordia en el hogar, busquemos la forma de ganar a esos miembros de la familia, esposa, hijos, en fin, para que tengamos una actitud tal como el texto quiere. Jesús, cuando viene a pedir cuentas, hermanos, lo hace en base a las obras. Él nos salva, nos justifica por la fe, pero nos va a juzgar por las obras. No juzga nuestra fe, no nos va a salvar por la profesión de fe, sino por lo que esa fe ha hecho en frutos. No se habla, hermanos, de una salvación por las meras obras. Es la fe que se traduce en obras. Lo dice así el texto. Leemos todavía más. En Efesios capítulo 2. Versículo del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nos preguntáramos, hermanos, ¿por qué en el versículo 9 dice no por obras, y en el versículo 10 dice para buenas obras? Sí, por obras. ¿No aparenta haber una contradicción? ¿Sí? ¿La podremos solucionar? Está en el versículo, la clave. Ahí está en el versículo, especialmente en el 10. Ahí está la solución. Si en el versículo anterior 9 nos dice que nadie se salva por obras, pero en el 10 Dios está pidiendo las buenas obras, ¿cómo lo explicamos? No alcanza todavía. Hagamos todo intento. Bueno, que la fe produce obras, pero la solución está en el texto. En el 9 dice que nadie se salva por buenas obras, pero en el 9, en el 10 dice que hay que producir buenas obras. ¿Cuál es la salida? Muy bien, las obras que Dios preparó de antemano. Entonces las otras obras del versículo 9 son otras obras diferentes. Estamos hablando de obras de caridad.
Es cierto que Dios las preparó de antemano, pero no se trata de unas ciertas obras de acá, pero estas obras preparadas de antemano son distintas. Son obras de caridad, obras de bondad. Partir el pan, albergar al que está en necesidad. ¿Dónde está la clave, hermanos? No, en el versículo está la clave. ¿Dónde? ¿En qué parte? En el 10. La primera parte, ¿qué dice? Mis hermanos, la persona que hace buenas obras, Dios no lo acepta. Pero creados en Cristo Jesús, hechura suya para que entonces produzca las buenas obras. Una persona renacida, creada de nuevo, con nueva naturaleza, naturalmente produce buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Si como se dice que para el perro le es natural ladrar, para una persona nacida de nuevo, versículo 10, primera parte, somos creados en Cristo Jesús, ahí lo tenemos, somos hechura suya para buenas obras. El asunto, hermanos, es que cuando no hemos nacido de nuevo, las buenas obras las hacemos de la mejor buena manera, pero adentro hay cosas viejas que no se han muerto todavía. Entonces, nacer de nuevo, criatura nueva, creados en Cristo Jesús, para que entonces las buenas obras salen naturalmente y Dios las aprueba, las que Dios preparó de antemano. Y al decir de antemano, hermanos, Dios está pensando en que pensemos en que hay buenas obras puestas delante de nosotros. Para ello, ¿cuál es el consejo? Oremos, hermanos, para que se nos aparezcan esas buenas obras. No al contrario, que cuando apareció esa emergencia o necesidad, alguno puede estar orando. Ay, Dios, que no me aparezca, yo no puedo ahora. Al contrario, eso es revelar el carácter del Padre. Un ejemplo, si tú estás manejando y le pides al Señor, Dios, ayúdame a hacer una buena obra hoy. No sé cómo. Yo voy a manejar, ahora salgo de la iglesia, me voy a mi casa. Alguna buena obra. Es cierto, puedo estar agotado, pero quiero coronar el día de hoy con una buena acción. Y si oramos de corazón, hermanos, la buena obra puede aparecer con alguien que se le averió el vehículo, con alguien que vimos atravesar en el camino y que uno siente que hay que hacer algo. Pero si hemos orado, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en esas buenas obras. ¿Queremos esto, hermanos? Tiene que haber un cambio en la iglesia. Hasta en esto, en la parte práctica. Esto es parte del pueblo del tiempo del fin. Hermanos, estas lecciones que estamos escuchando no son solamente lecciones para llevarnos bien y mejor, para estar más saludables e incluso mentalmente. Son lecciones que Dios pide para su pueblo, que está bordeando la eternidad, que tiene un nuevo nacimiento, es nueva criatura, se nota en las obras preparadas por Dios. Es el efecto de ese nuevo nacimiento. Eso es el ayuno. ¿Saben, hermanos? El próximo mes, por la gracia de Dios, tendremos otro ayuno. Si Dios lo permite, y seguiremos estudiando la palabra de Dios. Pero demos la importancia a este. Este es práctico. Este es el que Dios quiere. El otro es el que nosotros buscamos para conocer más la voluntad de Dios. Pero este es práctico. Es más, de aquí hasta esa fecha, si pasa un mes, traigamos testimonios. Aprendí el nuevo concepto de lo que escuché de la Biblia. Ok, voy a poner en práctica. Voy a orar para que Dios me abra alguna oportunidad para hacer una buena obra. Si hacemos esto, hermanos, oremos. Y cuando aparezca esa buena obra que uno la hace, no, hermanos, para pregonar, ya Jesús nos enseña. No sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Hagámoslo, nadie necesita saberlo, excepto, hermanos, cuando queramos contar un testimonio. Si queremos hacerlo en tercera persona, está bien. Pero estamos como iglesia y nos exhortamos y vemos una cosa bonita, hermanos. Yo aprendí del testimonio que contó el hermano Toledo. El bien que alguien le hizo, le produjo un efecto en él, para que él le haga con otros. Se hizo un pasamanos. Recibimos un bien, hermano. Alguien bondadoso que le hizo un bien a él. Le impactó. Y lo hizo a otros y se ganó una fama. Gracias a ese primer hermano que hizo un bien con él. Que, quién sabe, hermanos, si él ni se recordará, pero Dios no se olvida. Vemos el efecto. Produjo un estilo de conducta. Enhorabuena por esas primeras buenas acciones. Si las hacemos nosotros, si hacemos con alguien, un favor. ¿Cuántas veces no podemos aplicar la regla de oro? Mira, yo te lo hago esto, te digo por qué. Porque así me gustaría que me lo hagan a mí. El bien que queramos que hacemos a otro, pues nos lo aplicamos a nosotros.
Y así, hermanos, si uno le explica a alguien, yo te hago esto porque así me gustaría que me hagan a mí. La persona recibe el bien, recibe el mensaje y se convierte en pasamano. Lo hará con otros. Eso es voluntad de Dios. Eso es esparcir luz. Eso es dar testimonio de que hay un Dios que mora en nuestro corazón. Así alumbre vuestra luz, para que los hombres glorifiquen al Padre a través de las buenas acciones. No para que nos glorifiquen a nosotros, para que glorifiquen a Dios, que es el que produce semejante cambio en nuestros corazones carnales. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?